Dicen que el primer año en España transforma más que una mudanza. Te cambia los relojes internos y hasta el oído con el que escuchas a la calle. Yo lo comprobé y, aunque vine preparado, hubo cosas que me sorprendieron tanto que hoy me cuesta recordar cómo veía a los españoles antes de convivir con ellos día tras día. Llegué con una mezcla de ilusión práctica y cautela, como quien entiende que ningún país es postal ni desastre absoluto. En los primeros meses aprendí que, para hablar de los españoles con honestidad, hay que separar lo que uno esperaba de lo que realmente encuentra en la convivencia doméstica, en las colas de las oficinas, en el trato con jefes y compañeros, en los pasillos invisibles por donde suben o no suben las personas. Después de un año, lo que repito cuando me preguntan es más o menos esto, sabiendo que cada provincia y cada barrio matizan, pero también sabiendo que hay rasgos que se repiten con una constancia tranquila. Lo primero que cuento sobre la vida cotidiana es la relación con el tiempo. En España, el tiempo se negocia con la luz, con las comidas y con el estado de ánimo del día. La paciencia no es resignación ni lentitud por principio. Es un modo de no perder la calma cuando el tren se retrasa o cuando el camarero tarda un poco más si la terraza está llena. He visto a españoles molestarse por una espera, pero también he visto cómo la molestia no arrastra al resto del día ni se convierte en una batalla moral. Para un inmigrante, esa forma de convivir con el pequeño caos urbano se vuelve contagiosa. Yo era de los que vivían a la defensiva frente a la incertidumbre. Hoy me descubro cruzando la calle con la certeza de que, si algo sale mal, ya saldrá bien a la segunda, y que habrá margen para rectificar. No es conformismo, es una apuesta por el equilibrio. La segunda observación es sobre la conversación. Los españoles hablan con el cuerpo y con la mirada. A veces, su tono puede sonar brusco para quienes venimos de culturas donde la cortesía formal se exhibe como armadura. Aquí, la cortesía existe, pero está mezclada con confianza y humor. Si pides una dirección, no es raro que te la expliquen 2 veces, que te pregunten de dónde vienes y que termines con un consejo que no pediste, pero que agradeces. En la panadería, en el mercado o en el portal, la charla mínima rompe la dureza del día. Eso no significa que todo sea amable. Hay cansancio, hay prisas y hay días de mala cara. Pero incluso en los días torcidos, he sentido que el tono directo no excluye la ayuda práctica. Un español te puede soltar una crítica por una torpeza y, al segundo siguiente, sujetarte la puerta o indicarte el atajo que te ahorra 10 minutos. Esa mezcla, que al inicio desconcierta, se vuelve un lenguaje que aprendes a leer. Hablando de casa adentro, la vida en los pisos españoles me enseñó otra cosa: el valor de lo compartido sin hacer espectáculo. Los vecinos se saludan sin exageración, pero a la tercera semana ya identificas quién trabaja de noche, quién tiene un perro sociable, quién recicla con escrúpulo, quién deja un libro en el portal para que otro lo coja. Hay comunidades muy organizadas y otras que apenas se coordinan, pero en general hay un acuerdo silencioso sobre el respeto. No hacer ruido a horas indebidas, no invadir el espacio común, no instalar una fiesta permanente en el balcón. Cuando ese acuerdo se rompe, la reacción no suele ser violenta, sino vecinal. Un aviso, una reunión, una queja formal si hace falta. Es una disciplina de convivencia que no se nota hasta que falta. La comida es un hilo conductor que explica muchas cosas. El almuerzo largo no es un mito publicitario. Es una pausa que ordena la jornada. Comer bien no significa comer caro, sino comer con tiempo y con amigos o compañeros. En mi primer trabajo aquí, el jefe insistía en que la comida no se negociaba con reuniones. Si había que reunirse, se hacía después. Esa insistencia educa. Te enseña que el rendimiento sostenido incluye el cuidado de los ritmos. La sobremesa, con su conversación sin agenda, crea alianzas y calma tensiones. Como inmigrante, integrarte a ese ritual acelera todo. Haces amistades reales, entiendes claves del humor, aprendes palabras que no salen en ningún curso. Ahora, la palabra que más se repite cuando hablo con otros inmigrantes es burocracia. La burocracia española tiene mala fama incluso entre los españoles, y con razón, porque no es lineal ni siempre predecible. Pero una cosa curiosa que descubrí es que, cuando aprendes las reglas no escritas, las cosas avanzan. En la administración hay personas que conocen la intrincada selva de formularios y turnos, y cuando te encuentran dispuesto a seguir el procedimiento y traes los papeles correctos, la actitud cambia. Lo que frustra no es tanto la existencia de normas, sino la variación de criterios entre oficinas o entre funcionarios.
Un documento aceptado en una ventanilla puede no servir en otra, y la cita que te dieron para dentro de un mes se puede reprogramar si justificas urgencia. Para no naufragar, la estrategia que mejor me funcionó fue pedir por escrito, revisar varias veces los requisitos y, sobre todo, preguntar a españoles que ya pasaron por ese trámite. A menudo no hace falta un atajo. Basta entender el orden. Y sí, conviene asumir que habrá esperas, que alguno de los papeles pedirá una corrección, que un certificado tardará más de lo previsto. Pero también conviene anotar que hay avances digitales claros y que, con paciencia insistente, el proceso termina bien. Una percepción que quiero matizar es la del funcionario desganado. He encontrado de todo. Hay quien parece haber perdido la fe en su trabajo y hay quien se toma tu caso como un reto personal y te guía con precisión. En una ocasión, ya casi rendido, un empleado se tomó el tiempo de revisar conmigo cada línea de un formulario y me corrigió un detalle que me habría retrasado semanas. No fue un milagro, fue profesionalidad. Me enseñó que, detrás del tópico de la ventanilla, hay trabajadores con vocación y otros sin ella, como en cualquier sector. La diferencia en España es que el sistema depende mucho del documento exacto y de la cita a tiempo. Si fallas en eso, el edificio entero se te viene encima. En el trabajo, los españoles mezclan pragmatismo con orgullo. No les gusta el discurso grandilocuente, prefieren los resultados concretos. En mi equipo, la confianza se ganó no con promesas, sino con entregas puntuales y con la capacidad de decir la verdad cuando algo no llegaba. La jerarquía existe, pero hay margen para hablar de igual a igual si justificas lo que propones. En reuniones no aprecié teatralidad gratuita. La ironía aparece, pero más como lubricante que como arma. Y un detalle que me sorprendió. La puntualidad en entornos profesionales es mayor de lo que esperaba por la fama de relajados. Llegar tarde de manera crónica te cierra puertas. Cumplir plazos y comunicar obstáculos te las abre. El salario y el coste de la vida salen siempre en la conversación entre inmigrantes. España no es el país donde se gana más en Europa, pero el equilibrio entre ingreso y calidad de vida, especialmente fuera de las zonas más caras, compensa. Lo que vi es una cultura que valora el tiempo libre sin convertirlo en pereza y que defiende la vida fuera del trabajo como parte de la dignidad. Los festivos se viven de verdad. Los fines de semana se planifican con paseos, encuentros familiares, actividades en barrios. Esa defensa de la vida cotidiana relaja el ambiente laboral, pero no lo desactiva. La gente trabaja duro. Simplemente no presume de agotamiento como medalla. Respecto a las oportunidades de crecer, el tema de los llamados ascensores sociales tiene matices. Hay movilidad, pero no es meteórica. Se aprecia más la trayectoria sólida que el salto espectacular. Conozco casos de ascenso rápido, pero son excepciones y, casi siempre, respaldadas por formación, constancia y redes de confianza. El apellido o el origen influyen menos de lo que temía, aunque pesan en ámbitos cerrados. La barrera más visible para un inmigrante, al menos en mi experiencia, no fue el pasaporte, sino el idioma cultural. Entender referencias, códigos de confianza, modos de pedir y ofrecer ayuda. Cuando ese idioma lo aprendes, las puertas abren con más naturalidad. También entiendo que hay sectores muy rígidos, donde los concursos públicos o las oposiciones fijan un camino. En esos ámbitos, el ascenso está más reglado y menos dependiente de contactos. En otros sectores, la red humana importa, y construirla siendo nuevo exige intención. Los españoles, como grupo, son menos nacionalistas de lo que se dice y más localistas de lo que imaginaba. Orgullosos de su barrio, de su equipo, de su fiesta patronal, de su acento. Ese localismo crea arraigos fuertes y puede asustar al recién llegado, que teme ser siempre forastero. La buena noticia es que el localismo no es un muro, es una invitación a involucrarte. Cuando participas, cuando vas a la celebración, cuando te apuntas a una asociación, cuando te preocupas por el parque o la biblioteca del barrio, el localismo te adopta. No te piden renunciar a tu origen, te piden sumarte. En la práctica, eso significa presentarte, saludar por el nombre, aprender el calendario de la ciudad, saber qué día la panadería cierra, reconocer la música de un equipo y respetar la siesta de tu vecino. Parece simple, pero transforma la experiencia. En cuanto a prejuicios, existen, como en todas partes. He escuchado bromas torpes sobre países que los españoles apenas conocen, he visto miradas desconfiadas en el metro, he conocido a quien reduce al inmigrante a un estereotipo.
Pero también he visto la reacción contraria. Españoles que cortan una broma malintencionada, que invitan, que recomiendan, que abren puertas sin paternalismo. Si algo destacaría es la capacidad de diferenciar entre persona y etiqueta. Me han juzgado por mis actos más que por mi pasaporte, y cuando me equivoqué, me corrigieron sin convertirlo en una condena a perpetuidad. No es un paraíso, y hay barrios donde la tensión es mayor por razones económicas reales. Aún así, el equilibrio general tiende hacia la convivencia práctica. Un campo donde todos coincidimos en el asombro es la sanidad. El sistema público, con sus listas de espera y su burocracia, ofrece una cobertura que se agradece de verdad cuando la necesitas. La primera vez que resolví un problema de salud sin tener que negociar con un seguro privado, me sentí cuidado. Los profesionales, desde enfermería hasta especialistas, muestran una mezcla de trato humano y competencia técnica que genera confianza. Hay saturación en urgencias, hay falta de recursos en determinados centros, hay demoras en pruebas, sí, pero la idea de que la salud es un derecho y no una mercancía atraviesa la relación entre ciudadano y Estado de un modo que cambia la vida diaria. En educación, lo que se ve desde fuera es pluralidad. Hay escuelas públicas, concertadas y privadas, y familias que eligen según valores y posibilidades. En barrios diversos, los colegios integran a hijos de inmigrantes con naturalidad, y eso acelera la integración familiar. He visto a padres españoles insistir en que el aula sea un espacio de mezcla y no de guetos. Queda mucho por mejorar, especialmente en recursos y en evitar que el código postal decida el destino, pero hay una conciencia social que empuja para que la igualdad de oportunidades sea algo más que una consigna. El transporte público merece mención aparte. En ciudades grandes, la red de metro y autobuses funciona con una regularidad que te permite prescindir del coche. En ciudades medianas, la bicicleta gana terreno y los trenes de cercanías conectan sin drama. No todo es perfecto. Hay retrasos, huelgas y estaciones que piden reformas. Aún así, la movilidad cotidiana no se siente como una batalla diaria. Como inmigrante, eso te aligera la mochila. Puedes vivir lejos del centro sin quedarte aislado, puedes cambiar de barrio sin romper tu rutina laboral. Sobre vivienda, tema delicado, no hay un relato único. Alquileres altos en zonas tensionadas, barrios donde los precios se disparan, pisos que necesitan reformas urgentes, contratos con cláusulas que hay que leer 2 veces. Pero también hay políticas locales, iniciativas vecinales y movimientos que presionan para frenar abusos. Lo que aprendí es que, más allá de la queja legítima, conviene entrar pronto en la lógica del ahorro y de la búsqueda con estrategia. Comparar barrios, preguntar a porteros y vecinos, visitar a horas distintas, revisar la ventilación, la orientación y el estado real de las instalaciones. Si eres nuevo, aliarte con españoles que ya pasaron por el proceso te ahorra tropiezos. La relación con las instituciones, más allá de la burocracia, revela un país que confía a medias, pero exige con convicción. Los españoles critican a sus administraciones sin miedo, participan en plataformas vecinales, firman peticiones, asisten a reuniones municipales, protestan si algo no funciona. Esa ciudadanía activa convive con una cierta desconfianza histórica, pero genera cambios pequeños y constantes. Como inmigrante, ver esa participación enseña que integrarse no es solo trabajar y pagar impuestos, también es opinar y cuidar lo común. En la empresa, la cultura de equipo es clave. No se premia al lobo solitario, se valora al que suma y no complica. Eso se traduce en detalles. Compartir información en lugar de guardársela, reconocer el trabajo ajeno, evitar correos innecesarios a horas intempestivas. La crítica se tolera mejor si viene acompañada de propuesta. Y, algo que me pareció saludable, el descanso se respeta. Las vacaciones son vacaciones, no un tiempo para estar medio disponible. Ese respeto por los límites no es una debilidad, es una forma de proteger el rendimiento. Sobre la famosa picaresca, tema delicado y a veces mal usado, he visto menos de lo que los tópicos cuentan. Trucos para saltar colas o colar gastos no son la regla, y cuando aparecen, generan rechazo. La norma social premia más la astucia para resolver sin hacer daño que la trampa para sacar ventaja. Esto se nota en el trabajo, en el deporte amateur, en el comercio local. La gente quiere que te vaya bien, pero no a costa de los demás. La seguridad en la calle me sorprendió para bien. Hay carteristas en zonas turísticas, sí, y hay delitos como en cualquier país.
Sin embargo, caminar de noche en mi barrio nunca se volvió una aventura temeraria. La policía municipal es visible sin ser invasiva y, cuando hay conflictos, la respuesta suele buscar evitar que escalen. Esa paz cotidiana es un valor enorme que no siempre se celebra porque se da por hecha. Los hábitos de consumo muestran una preferencia por lo cercano. Los mercados de barrio, las tiendas pequeñas y las ferreterías siguen vivos, incluso conviviendo con grandes superficies y comercio electrónico. No es nostalgia, es utilidad y confianza. El tendero que te conoce te aconseja, el frutero te dice que está de temporada, el carnicero te sugiere una cocción. Ese tejido comercial sostiene barrio y crea relaciones que, para un recién llegado, se convierten en red de apoyo real. Cuando te enfermas, el farmacéutico te orienta. Cuando buscas un fontanero, el bar de la esquina te pasa un contacto fiable. En el trato entre generaciones, noté un respeto práctico. Los mayores participan, opinan, cuidan a los nietos, ocupan plazas y parques. No están apartados. La conversación intergeneracional es una realidad vista en las sobremesas y en las fiestas locales. Hay diferencias de valores, claro, pero el puente no se rompe. Eso suaviza el aterrizaje cultural de un inmigrante, porque puedes aprender de una memoria viva que se comparte sin solemnidad. En cuanto a la política cotidiana, más allá de las grandes consignas, lo que experimentas en la calle es una sociedad que discute con pasión y que, después, sigue con su vida. Las discrepancias no destruyen amistades con la facilidad con que uno imagina desde fuera. Hay cansancio y hay ironía hacia los excesos de los partidos, pero también hay una fe tozuda en que lo público es de todos y hay que mejorarlo. Me preguntan a menudo si los españoles ayudan de verdad al que viene de fuera o si la hospitalidad es pose. Mi respuesta es concreta. Ayudan cuando ven esfuerzo. Ayudan cuando perciben honestidad. Ayudan cuando sienten que tú también quieres cuidar esta casa común. Si te quedas en la queja, te escucharán un rato y luego se alejarán. Si te arremangas, encontrarás manos. He recibido recomendaciones de jefes, empujones amables de vecinos, advertencias útiles de desconocidos. Todo eso no se organiza desde una oficina, se cultiva en la vida diaria. En el capítulo de prejuicios hacia los españoles, los que yo traía se deshicieron por el roce. No son todos fiesteros perpetuos, ni todos rasos en su ambición, ni todos indisciplinados con el reloj. Son variados, a veces contradictorios, como cualquier pueblo. Les duele lo suyo, celebran lo suyo y protegen lo suyo, pero también incorporan lo ajeno si aporta. La cocina española de hoy, con influencias latinoamericanas, asiáticas o magrebíes, es la mejor prueba. Lo mismo ocurre en la música, en el diseño, en la tecnología emergente, en el deporte de base. La mezcla no se declama, se practica. Después de un año, lo que digo sobre España y sobre los españoles es que apuestan por una normalidad feliz. Les gusta que las cosas funcionen sin ruido, agradecen la eficiencia, pero no sacrifican la humanidad en el altar del rendimiento. En los trámites te pedirán papeles, en el trabajo te pedirán resultados, en la calle te pedirán respeto. Y a cambio ofrecen una vida cotidiana con menos teatro del que su fama sugiere y con más calidad de la que uno se atreve a imaginar desde la distancia. Para quien llega, mis consejos se resumen así. Aprende el idioma y, sobre todo, el subtexto. Observa más de lo que hablas al principio, pero no te aísles. Pregunta sin miedo, agradece sin exageración, cumple con lo que prometes, respeta los turnos y las colas, llega a la hora, cuida tu edificio como si fuera tuyo, participa en lo que puedas, consume en el barrio, infórmate por fuentes locales, guarda copias de todos tus documentos y entiende que el humor es una llave. Si te ríes contigo y no de los demás, el camino se allana. Y cuando te cruces con una injusticia, denúnciala con calma y con pruebas. España no es un sitio donde todo se resuelve por arte de magia. Es un sitio donde lo que se insiste con método tiene resultado. Termino con una sensación. A los españoles les importa menos de dónde vienes que hacia dónde vas con ellos. Si tu proyecto suma, si tu presencia no busca privilegios, si tu esfuerzo se nota, te hacen hueco. No te lo regalan, pero te dejan entrar. Y cuando entras, descubres que esa mezcla de conversación franca, comidas que son una pausa real, trámites que se doman con paciencia, trabajos que se miden por hechos y ascensores sociales que suben peldaño a peldaño, compone una vida estable y respirable.
No es una promesa vacía ni una fábula de prosperidad instantánea. Es una propuesta de calma activa. A quien llega con expectativas realistas y ganas de integrarse, España le ofrece un hogar que se construye paso a paso, con la misma terquedad suave con que los españoles se ocupan de sus cosas, sin alardes, con constancia y con sentido común. Si has vivido algo parecido o distinto, me interesa leerlo y aprender. ¿Qué crees que debería contar en el próximo vídeo sobre la integración que todavía no se ha dicho con claridad?